Avísenme, por favor, cuando puedan ver la filmina, diría Alberto. Ahí se ve. Sí, perfecto. Ahí se ve. Bueno, bárbaro. El tema de hoy es un tema muy interesante. Ya un poco adelantamos en nuestro último encuentro, cuando vimos ejecución de instrucciones y demás, vimos las líneas del control y hicimos un cálculo de cuánto puede demorar un procesador en ejecutar una instrucción, cuántos pulsos del oscilador le insume al procesador ejecutar una instrucción, y en base a eso, conociendo el modelo del procesador, se puede hacer un tiempo estimativo en nanosegundos. Pero también hemos visto el problema que tienen los sistemas en cuanto al tiempo de acceso a memoria principal. Es un tiempo muy grande, el tiempo de acceso. Por más que sean unos pocos nanosegundos, a comparación de los tiempos del procesador, de repente un buen procesador por cada nanosegundo tiene 2 pulsaciones de oscilador, o sea que te saca una instrucción en 2 nanosegundos. Pero al mismo tiempo quizás tenga un acceso a memoria de 12 nanosegundos, y para ejecutar una instrucción, por lo general, hay que acceder 2 veces a memoria. Y si accedemos 2 veces, estamos hablando de 24 nanosegundos. Es un montón de tiempo para el procesador, en el cual con 2 nanosegundos le alcanza para ejecutar una instrucción entera. Esto, cuando sucede esto, se llama wait state. O sea, el procesador queda en wait state o estado de espera. Es, digamos, un concepto al cual, digamos, en el momento de armar los equipos, de armar las computadoras, los fabricantes tienen en cuenta de que tienen que reducir el wait state del procesador a lo mínimo posible. Este problema de diferencia de tiempos existe desde la primera generación de computadoras. No es algo propio solamente de esta época. Es algo que existió siempre. Y la solución siempre fue la misma, que es el tema que nos va a ocupar hoy, que es hablar de la memoria caché. La memoria caché, también llamada antememoria, es una memoria, es una solución técnica que se utiliza para evitar o reducir el wait state en los procesadores. O sea, es una memoria que a los efectos de la arquitectura de las computadoras no existe la en los esquemas de la arquitectura de un computador, la memoria caché es un elemento que no existe. Fíjense que en todos los diagramas que hemos visto hasta ahora nunca aparece la memoria caché. ¿Por qué? Porque lógicamente no es un componente de una computadora. En la realidad sí lo es. ¿Por qué? Porque en realidad la memoria caché es una solución técnica. Es una solución técnica para evitar el wait state en los procesadores. Es una memoria oculta, de hecho caché significa oculto, que la tarea, lo que hace la memoria caché es simular ser la memoria principal. Simular ser la memoria principal. ¿Por qué? Porque la memoria caché, al ser una memoria RAM estática, al ser una SRAM, tiene el tiempo de acceso inmediato.
prácticamente cero. Prácticamente, o sea, no se tarda casi nada en acceder a este tipo de memoria. A diferencia de la memoria principal, cuyo tiempo de acceso ya hemos estado hablando y es lo que causa todo este problema, ¿no? El tiempo de acceso a memoria RAM. La memoria RAM de la memoria principal es dinámica, es DRAM. ¿Se recuerdan? En nuestros primeros encuentros hablamos de memoria estática y memoria dinámica. El tema de la memoria caché es una memoria muy pequeña a comparación de lo que es la memoria principal. Podemos decir que aproximadamente el volumen de la memoria caché en un equipo es en forma aproximada, y con esto me gustaría que quede bien en claro que lo que voy a decir es algo aproximado, no es una ley que determina que debe ser así, sí o sí. Esto depende de cada equipo y puede variar un poco más o un poco menos. Pero, diciendo esto, la relación que existe entre la memoria caché y la memoria principal en cuanto a volumen, en cuanto a capacidad de almacenamiento, estamos hablando de una relación de 1000 a 1 aproximada. Quiere decir que cada 1000 registros que tengo en la memoria principal, tengo un registro de la caché. ¿Se entiende? O sea, la memoria caché tiene aproximadamente una milésima parte de capacidad de la memoria principal. Si yo digo, si yo en un equipo tengo una memoria principal de 16 GB, muy posiblemente mi memoria caché sea de 16 megas. ¿Se entiende? Paso de mega a giga, o sea, lo multiplico por 1024, aproximadamente. Y vuelvo a repetir, esto no se da, no es una ley, no es algo que es sí o sí en todos los equipos, es algo aproximado. Dependiendo del equipo, pero un poco más, un poco menos, la diferencia es de 1000 a 1. ¿Se entiende esto, gente? Se entiende, sí. Sí, sí, Yo sí, en perfecto. mi Sí, sí. caso, mi procesador tiene 3 niveles de memoria y claro, va desde el nivel 1 que es bien chiquitita hasta el nivel 3 que es la de 16 megas, por ejemplo. Pero bueno, justo ese que es esa tecnología, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho, sí, la memoria caché históricamente, siempre tuvo varios niveles, 2 o 3 niveles de caché. Hoy en día el nivel 1, y siempre el nivel 1 es mucho más pequeño que el nivel 2, y que a su vez es más pequeño que el nivel 3. Pero cuando hablamos de memoria caché en forma integral, sí, más o menos estamos hablando de esos números. Hoy en día, la memoria caché, si vemos dónde se ubica físicamente, la memoria caché ocupa el mismo chip que ocupa el procesador. Se encuentra en el mismo chip en donde está el procesador. No siempre fue así esto. Las primeras PC, la memoria caché, todos los niveles de caché se ubicaban montados en el motherboard. A medida que fueron avanzando la tecnología de hardware, nuevos procesadores y demás, se fueron incorporando niveles de caché dentro del chip del procesador. En el Pentium, cuando Intel lanza el Pentium, estos modelos de procesadores ya tenían el nivel 1 de caché insertos en el mismo chip que el procesador. Y el resto de los niveles venía en el motherboard. Hoy en día, todos los niveles de caché, o sea, toda la memoria caché, comparte el chip con el procesador. Esto lleva a una confusión que hay en mucha gente,
que considera a la memoria caché como un elemento del procesador. Y esto es un error. Esto es un error. Son dos unidades lógicamente distintas, totalmente independientes una de otra. O sea, un microprocesador o una unidad central de proceso, lógicamente, no contiene la memoria caché. De hecho, para el procesador, la memoria caché no existe. El procesador solamente reconoce la memoria principal. La memoria caché es una especie de engaño, una especie de trampa que se le hace al procesador. ¿Por qué? Porque lo que hace la memoria caché es simular ser la memoria principal. No es una memoria adicional a la principal, sino una simulación. Una simulación. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. Sí. Bien. Bueno, acá tenemos una pequeña definición, que es un poco lo que hemos estado diciendo. Memoria caché o antememoria de un procesador es una pequeña memoria rápida SRAM, o sea, estática, ubicada entre el procesador y la memoria principal DRAM, o sea, dinámica, que se utiliza para simular una memoria principal con un tiempo de acceso como el de la memoria estática, que es prácticamente instantáneo. Ahora uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser que la memoria caché funcione tan bien como funciona, siendo una memoria aproximadamente 1000 veces más pequeña que la memoria principal? ¿Y cómo es que funciona? ¿Cómo es que puede contener lo que el procesador necesita, siendo tan reducida? La explicación sería larguísima, yo se las voy a sintetizar lo máximo posible, pero bueno, básicamente se debe a que con la memoria caché hay un chip adicional que es el controlador de caché. El controlador de caché es un chip que en su interior tiene una pequeña ROM con un programa, con un algoritmo. Así como hemos visto que dentro del procesador, más precisamente en la unidad de control, hay una ROM, la llamada ROM de control, que es la que tiene el algoritmo que interpreta todas las instrucciones que va recibiendo, no solo las interpreta, sino también las hace ejecutar de acuerdo a los valores que va poniendo en sus salidas, ¿no? Este algoritmo está dentro de la unidad de control del procesador. Algo similar sucede con el controlador de caché. El controlador tiene una pequeña ROM con un algoritmo que se dedica a administrar a la memoria caché. ¿Cómo la administra? ¿Con qué criterios elige el controlador? ¿Cuáles son los registros que se van a copiar de la memoria principal a la memoria caché? Ahí está la clave del buen funcionamiento de la memoria caché. Bueno, lo que dice ahí abajo, también lo que hemos estado hablando, el concepto de wait states, que cada vez que el procesador se queda esperando por el tiempo de acceso a memoria principal, el procesador pierde pulsos de reloj. No puede seguir operando, no puede seguir ejecutando, porque necesita ese acceso a memoria, ya sea de lectura o ya sea escritura, lo que sea. Entonces se produce el wait state. Con la caché se tiende al cero wait state. De hecho, el nivel de efectividad de la memoria caché es de aproximadamente, esto puede también
Digo aproximadamente porque no es algo exacto y puede variar de acuerdo a cada modelo de procesador y de memoria, pero tiene una efectividad aproximada de un 94%, que es altísimo. Es altísimo. Entonces, Perdón, ¿qué quiere decir eso de la efectividad? ¿Qué pasa si no es efectivo, digamos? ahora vamos a explicar todo eso. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora vamos a ver qué pasa cuando es efectivo, qué significa eso de ser efectivo y qué pasa cuando no lo es. Bueno, todos estos comentarios que puse acá también viene a modo de resumen de lo que estuvimos hablando. Es una solución de compromiso entre costo y velocidad, tiene instrucciones y datos de memoria principal. O sea, es una copia, una mini copia de la memoria principal, porque ya les digo, por un tema de capacidad. Y como dice acá, técnicamente la memoria caché no es parte del esquema lógico del sistema central de un computador. Bien. Y acá está el protagonista, el chip controlador de caché. ¿Cómo puede asegurarse que en la caché se almacenan las instrucciones y los datos a los que en el corto plazo accederá el procesador? Este algoritmo está diseñado, se fundamenta en los criterios de proximidad. Más precisamente, en el criterio de proximidad temporal y en el criterio de proximidad espacial. ¿Qué significa? El criterio de proximidad temporal me dice que si el procesador accede a cierto registro en la memoria principal, en el corto lapso de tiempo, el procesador va a acceder nuevamente a ese registro. Ese es el criterio de proximidad temporal. En el corto lapso del tiempo va a volver a acceder a ese registro. Y el criterio de proximidad espacial me dice que si el procesador tuvo que acceder a un registro de memoria principal, es altamente probable que también tenga que acceder a los registros adyacentes físicamente que están en la memoria, o sea, a los más próximos. Por eso, proximidad espacial, en el espacio físico, ¿no? A los que están cercanos seguramente va a acceder también. O sea, por un lado, si accedió a un registro, es altamente probable que en el corto lapso de tiempo, por eso proximidad temporal, vuelva a acceder a ese registro. Y también proximidad espacial, que si accede a ese registro, va a acceder también a los registros cercanos físicamente. Imaginemos un proceso de datos cualquiera, cualquier programa que está corriendo. La mayoría de los programas y demás, y todo lo que es desarrollo está lleno de instrucciones estructuradas, entre ellas todas las que son iteraciones. Si se accede, fíjense que cuando se desarrolla una iteración, esas líneas de código, así como se ejecutan, vuelven a ejecutarse una cantidad de veces determinadas, ¿entiende? Quiere decir que ahí se ve un poco, se refleja lo que es el criterio de proximidad temporal e incluso la espacial, ¿no? Que si se accede a una instrucción, es altamente probable que siga con las instrucciones siguientes. Entonces, así es como se organiza basándose en estos dos criterios de selección, así es como se organizan los registros que se copian de la memoria principal a la memoria caché. Los criterios de proximidad espacial y temporal, no solamente si los utiliza el controlador de caché para organizar la caché, sino que aparecen
en un montón de lugares y aplicaciones y demás. O sea, son criterios muy utilizados en el diseño de software y demás. Por ejemplo, cuando yo uso una aplicación X, la que sea, puede ser alguna del paquete de Office o el editor que uso para desarrollar, no sé, el programa que sea, no importa. Si yo voy al menú archivo para abrir algún archivo guardado, por lo general, estos programas me van a mostrar una serie de archivos que ya han sido utilizados. ¿Y cuáles son? Los últimos en haberse utilizado. Eso es criterio de proximidad temporal. Vieron que ustedes abren un Word, ponen a abrir y ¿qué les aparece? Una listita con los últimos archivos que usaron. Eso es criterio de proximidad temporal. En vez de tener que andar buscándolos por ahí, ya los tienen a mano. O si de repente también les puede mostrar todos los archivos de la última carpeta en la que trabajaron. Eso es principio de proximidad espacial, que en el espacio físicamente son archivos que están cercanos. Y eso nos facilita mucho el trabajo, nos ahorra un poco de tiempo de búsqueda de archivo y todo lo demás. ¿Se entiende? A ver. Bueno, acá habla del controlador, de su efectividad y demás. Acá hablamos de los criterios, principios de proximidad temporal y espacial. Acá se habla de la proximidad temporal, como hablé recién. Con ejemplos, bueno, ejemplos similares a los que he dicho. Principio de proximidad espacial. También con ejemplos. Y demás. Ahora vamos a ver cómo funciona, básicamente, la memoria caché. Cuando el procesador desea acceder a un registro de la memoria principal, cuando decimos acceder, queremos decir que puede ser para una operación que puede ser de lectura o de escritura, hacer una lectura o hacer una escritura sobre la memoria caché. Cuando el procesador desea acceder a un registro de la memoria principal, ustedes vieron que se activa la línea LE, la línea de lectura y escritura, que me habilita o la lectura o la escritura. Y en la línea de direcciones, o bus de direcciones, viaja el número, el valor de la dirección de memoria a la cual se quiere acceder, ¿no? Esta dirección que va por el bus de direcciones es interceptada por el controlador de caché. Y lo que hace es habilitar el acceso a memoria caché para ver si está copiado ese registro. Si está copiado ese registro, se produce un hit. Se produce un hit y la consecuencia de un hit, o acierto, significa que no se ha perdido tiempo, el procesador no cae en wait state y pudo acceder en forma automática a ese registro y seguir con la ejecución de las instrucciones. Ahora bien, si este registro al cual quiere acceder el procesador no se encuentra copiado en la caché, se produce un miss o fallo. Cuando se produce un fallo, al procesador no le va a quedar otra que tener que acceder a memoria principal, porque si no está la copia en la caché, bueno, obviamente va a estar en la memoria principal. Lo busca en memoria principal, y la consecuencia de esta búsqueda, de este miss, o pérdida, es que el procesador entra en wait state, aguardando que transcurra el tiempo de acceso a memoria dinámica RAM, a la memoria principal, para luego seguir con sus procesos, ¿no? Se accede finalmente, sigue con el proceso, pero esto no queda ahí nomás.
cada vez que se produce un miss, el controlador de caché genera lo que se llama un burst transfer, una transferencia en ráfaga, que es una actualización masiva de la memoria caché. Se actualizan los registros copiados, siempre utilizando los criterios de proximidad temporal y espacial. Reorganiza los registros que se copian en memoria caché. ¿Para qué? Para que vuelva a ser efectivo. Y como dijimos antes, esta efectividad es aproximadamente de un 94%. Quiere decir que cada 100 veces aproximado que el procesador necesita acceder a memoria, 94 veces son hits, se encuentran en la caché. Y unas 6 o 7 veces se produce un miss y el procesador debe acceder a memoria principal. De esta forma se reduce notablemente el wait state en los procesadores. ¿Está? ¿Se entendió esto? A medias, pero sí se entendió. Bastante larguito, pero sí. No, si se encuentra es un hit, es un acierto, festejamos todo, no se perdió tiempo. Si falla, se produce un miss. Entonces, se hace la lectura tradicional en memoria principal con la consecuente pérdida de tiempo por el tiempo de acceso a memoria, pero el controlador de caché no lo deja ahí. ¿Qué es lo que hace? Actualiza la memoria caché, actualiza los registros copiados en memoria caché. En base a ese fallo, hace un burst transfer, una transferencia en ráfaga masiva de la memoria principal a la memoria caché. ¿Para qué? Para que vuelva a ser efectivo, ¿se entiende? Para que se vuelvan a producir los hits. ¿Está? Bárbaro. Ahora nos quedan 4 minutos. Yo les diría, porque tengo una segunda presentación que es cortita, ¿no? Otro PowerPoint que es cortito, que es una especie de una animación de la función, de cómo funciona la caché, que yo creo que una vez que lo vean gráficamente, quizás se va a poder entender mejor. Pero también veo que nos está quedando 3 minutos y pico, así que me parece que es un buen momento de cortar y volver a entrar. Así vemos que serán 5 o 10 minutos más y con eso terminamos el encuentro. ¿Les parece bien, gente? Ok, profe, dale. Bueno, ahí vamos, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo animado, bueno, animado entre comillas, ¿no? Con lo que nos permite el PowerPoint y mis habilidades con PowerPoint, que no son muchas, pero bueno, funcionamiento de la memoria caché. Bueno, primero vamos a ver este esquema. Aparecen varios actores que antes no veíamos en los anteriores esquemas. Primero vamos a los ya conocidos. En la parte superior tenemos la unidad central de proceso, procesador, con su unidad de control, unidad aritmética y lógica y los registros que ya conocemos. Por aquí abajo tenemos la memoria principal. Tenemos en amarillo la línea de datos y en este grisecito la línea de direcciones, con ciertas diferencias a como los veíamos antes. O sea, estas formas son más que nada para que se vea de forma más práctica cómo es el esquema. Y acá ya vemos la primera diferencia. La línea LE, que siempre la hemos visto apuntando a memoria principal, en realidad apunta al controlador de caché, que es esto que tenemos aquí. Pero, profe, ¿qué quiere decir? ¿Que nos ha engañado? ¿Hemos sido engañados todo este tiempo? No, bueno. En realidad, lógicamente la línea LE apunta a la memoria principal.
En la práctica apunta en realidad al controlador. Para el procesador no sabe que existe la caché. No lo sabe. Para el procesador, LE apunta a memoria principal. En realidad, apunta al controlador, y como podemos ver, desde el controlador salen dos líneas LE. La LE de caché, que apunta a la memoria caché, que la tenemos por aquí, y la LE de memoria principal, que apunta a la memoria principal. ¿Está? Entonces, dicho esto, vamos primero con un ejemplo de hit y después con un ejemplo de miss. ¿Está? Entonces, el procesador pone la línea LE en 1 para acceder a memoria principal, pone en sus líneas de direcciones el valor de la dirección de memoria, pero este valor es interceptado por el controlador de caché. Una vez que lo intercepta, activa LE de caché y deja desactivada la línea LE de memoria principal. ¿Para qué? Para que esta dirección pase por memoria caché y la busque la memoria caché. ¿Está? En caso de que esta dirección efectivamente se encuentre copiada en la caché, se produce un hit. Se produce un hit y de esa forma llega el resultado al registro de datos del procesador sin pérdida de tiempo. Sin pérdida de tiempo. Eso es un hit y como les dije recién, el 94% aproximado de las veces que el procesador necesita acceder a memoria, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Así es como trabaja la memoria caché. Ahora vamos a un ejemplo de miss. Esto empieza igual, la línea LE se pone en 1, la dirección va por la línea de direcciones, es interceptado por el controlador, habilita el controlador LE de caché, deshabilita LE de memoria principal. Esta dirección va por la memoria caché, pero no se encuentra. La copia de esa dirección de memoria no se encuentra en la memoria caché. Se produce un miss o una pérdida. Inmediatamente el controlador desactiva la LE de caché y activa la LE de memoria principal, para que esta dirección sí ahora recorra la memoria principal y encuentre efectivamente la dirección a la que se quería acceder. Entonces, ¿qué es lo que falta hacer? El contenido de esta dirección tendrá que viajar por la línea de datos hasta el procesador. Pero no solamente pasa eso, sino que además, desde la memoria principal hacia la memoria caché, todo manejado por el controlador, se produce un burst transfer, una transferencia en ráfaga, una actualización masiva de los registros de la memoria caché. Y también finalmente el dato o instrucción, lo que sea, llega al procesador. Así es como funciona básicamente, bien simplificado, la memoria caché. ¿Se entiende, gente? Sí, ahora quedó mucho De más 10, sí. Sí, Bueno. sí, más fácil así visto, sí. Me alegro. A mí me cuesta un montón hacer por suerte se hace una vez sola y ya queda, pero no soy muy diestro en todo lo que es PowerPoint y esas cosas, pero bueno, ahí va saliendo, qué sé yo. Trato de ser lo más didáctico posible. Imagínense cuando yo esto lo tenían que explicar en un pizarrón, con colores, era toda una historia. Así que... Créame que se valora, profe, que haga este esfuerzo y que trate de hacerlo más didáctico. Bueno, gracias. Igual ya tiene sus años, se nota que tiene sus años por el tipo, miren la tipografía, es Times New Roman. Miren, ya se pagó solo este PowerPoint. es amortizado como locos. Está amortizado como loco, es Times New Roman. Pero bueno, es que en realidad la arquitectura de las computadoras, como
de la forma en que la vemos nosotros, no cambia, es siempre la misma. O sea, van apareciendo nuevas tecnologías, mejores rendimientos, mejores productos, las marcas se van superando, pero la estructura es exactamente la misma a la primera generación de computadoras. Exactamente la misma. A mí lo que ¿No? me sorprende es lo que hizo AMD cuando trajo los APU, que es el procesador y la placa de video en uno. Es Sí, una cosa de locos eso. en realidad es una trampita. Sí, es una cosa de loco, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero comparten el chip. Eso es lo que te puedo decir. Comparten el chip. Pero lógicamente son unidades distintas, con un montón de ventajas, porque físicamente están más cercanos, tienen un montón de soluciones. Es lo mismo que el multinúcleo. El multinúcleo es, digamos, no es que tengo varios procesadores en la computadora, tengo un procesador solo. Lo que pasa que con el concepto de multinúcleo se da el concepto de procesamiento en hebras, ¿no? O sea, es algo muy parecido al multiprocesamiento, pero no lo es. Da una sensación de multiprocesamiento impresionante, pero no es multiprocesamiento, porque para multiprocesar necesito al menos 2 procesadores, cosa que las computadoras no lo tienen. Uy, ¿se cortó? No, no se cortó. ¿No tienen las computadoras? A ver, sí, hay computadoras que tienen más de un procesador. ¿Estos que se llaman Xeon de Intel? No, ¿O cuáles serían? Ah, no, no. En realidad, más del 90% de las computadoras existentes en el mundo tienen un solo procesador. ¿Por qué? Porque así es el esquema de von Neumann. Estas computadoras responden al esquema de von Neumann. Esto lo vamos a ver en el próximo encuentro. Unidad central de proceso es una sola. Es una sola. O sea, yo puedo tener un i7 que tiene 4 núcleos y cada núcleo tiene 2 hebras. O sea, tengo 8 hebras de proceso. Pero es un solo procesador. claro, están las madres esas que tienen como 8 ranuras, creo, para la RAM y tienen 2 zócalos para procesador. Claro, ¿Esas puede ser? no, sigue siendo un Ah, solo. tampoco. Ah, ahí va. De hecho, a ver, hoy en día vamos a encontrar pequeños procesadores en distintas partes de la computadora. Por una cosa, por ejemplo, las placas de video tienen su propia memoria, que son los ports. No hemos podido, por una cuestión de que, bueno, no hemos podido hablar de ports este año por todo el tema que tuve, que tanto tiempo que no pudimos reunirnos, si no hubiéramos hablado de ports, hubiéramos visto que ahí hay una memoria importante de acuerdo al periférico al que sirve el port, especialmente lo que es placa de video, por ejemplo. Estamos hablando de una memoria importante e incluso tienen los procesadores auxiliares, ¿no? Pero no son, o sea, sí, son procesadores, pero no son otra unidad central de proceso. Unidad central de proceso es una sola. Después hay procesadores auxiliares por todos lados. Como hay memorias RAM por todos lados y hay memorias ROM por todos lados. Más allá de la memoria principal y el procesador y demás, vemos que a lo largo de la computadora se repiten estos esquemas. Pero distinto es, hay mainframe, hay computadoras que se usan más que nada a nivel programación científica y demás, en muchas universidades, de repente hay computadoras que tienen varios procesadores, pero ya estamos hablando de un esquema de arquitectura fuera de lo que es el esquema de von Neumann. No es la arquitectura que hemos estado estudiando nosotros. No es la arquitectura comercial, la que abunda en todo el mundo. Hubo una computadora que armó IBM, que fue la que hace ya unas décadas le ganó un partido de ajedrez al campeón mundial de ajedrez, la famosa Deep Blue,
que si no me equivoco tiene 32 procesadores en paralelo trabajando. O sea, es una arquitectura de computadoras totalmente distinta. Totalmente distinta. Las supercomputadoras tienen incluso varios procesadores y demás, pero las que utilizamos, incluso los grandes servidores y demás, estamos hablando siempre de un solo procesador. De un solo procesador. Lo que pasa que a veces uno tiende a decir, bueno, pero si ya tiene la placa de video y otro procesador, entonces está multiprocesando, y no. Y tengo 8 núcleos y uno dice, está multiprocesando, y no. Es como, por ejemplo, bueno, pero todo esto les estoy spoileando toda la clase que viene. Lo que es la arquitectura de procesadores. Los dos grandes saltos que hubo en cuanto a tecnología de procesadores, el primero fue la aparición de Pentium. Lo que eran las PC antes y después de Pentium fue un antes y después. Siempre Intel a la cabeza, ¿no? Siempre Intel a la cabeza. AMD sobrevivió en base a precios, no tanto a calidad, sino en cuanto a precio, porque es algo, siempre fue una opción barata, pero siempre el líder, y creo que lo va a seguir siendo siempre, es Intel. Por más campaña publicitaria que haga AMD y todo, cuando uno los pone a prueba los procesadores, Intel es Intel y no hay vuelta que dar, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar en el encuentro que viene, si les parece bien. Si no, nos vamos a quedar, igual temas hay. Si nos quedamos sin tema con eso, siempre hay temas, porque de hecho nos han quedado varias cosas en el tintero. Después, lo que voy a hacer también, les voy a habilitar todo el resto de PowerPoint que tengo de la materia, que lamentablemente no hemos podido ver en nuestros encuentros, pero se los voy a habilitar también. No porque no le vamos a evaluar desde ahí, porque simplemente les voy a dar el PowerPoint, aunque sin la explicación. Entonces no vamos a evaluar eso, sino simplemente se los voy a dar, simplemente para que sea un material con el que cuenten ustedes, si les interesa verlo, nada más. Nada más. Porque le estaría faltando toda la explicación. Todo eso. Así que bueno, eso. Y eso seguramente ya en nuestro próximo encuentro, que es el último, ahí les voy a habilitar todo, hablaremos del último tema que nos queda, que es hablar un poco de procesadores, de las grandes evoluciones de los procesadores. Y bueno, con eso cerraríamos nuestros encuentros, y como les dije al principio de hoy, que bueno, también vamos a hablar del examen final y todo lo que se viene. Así que bueno, sí. Perfecto, digo, está bárbaro. Bueno, me alegro. Y si no queda ninguna otra pregunta, ninguna otra apreciación, nos quedamos en libertad y me voy despidiendo hasta nuestro próximo encuentro, que será el último encuentro virtual, ¿no? Porque ya nos encontraremos realmente en el instituto en su momento. ¿Está? Bárbaro, profe, un lujo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, buenas noches. Un abrazo. Igualmente. Hasta Chao, luego. chicos, nos vemos.